Bien, hermanos, feliz sábado a todos. Antes de empezar, les voy a pedir que inclinemos el rostro para orar. Bondadoso Dios que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este día. Te pedimos que bendiga este estudio y que sea, Señor, de bendición para nuestra fe. Por Jesús, amén. Bien, el tema de hoy día corresponde al Antiguo Testamento, en particular al texto del Antiguo Testamento. Ya hemos hablado mucho sobre el Nuevo Testamento. Parecía ya que se nos había quedado olvidado el Antiguo, pero ahora corresponde entonces el Antiguo Testamento. Aquí vamos a hacer algunas consideraciones, ya que la historia que se cuenta del Nuevo Testamento no es aplicable a la del Antiguo Testamento, es decir, son dos historias que corren por separado, ¿bien? Paralelas pero separadas. Entonces, lo que yo puedo hablar del Nuevo Testamento nunca lo extrapole al Antiguo Testamento, ya son dos historias aparte. Entonces voy a poner la presentación que tenía planeada. Entonces aquí tenemos el texto del Antiguo Testamento. Entonces aquí hay que considerar primero, y quizás lo más importante de entender, es que la actividad de los escribas siempre ha sido importante, ya tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento jamás podríamos pasar por alto la actividad de los escribas. En relación a los escribas entonces y al Antiguo Testamento, bueno, ya en Primera de Crónica encontramos que habían familias de escribas, como dice ahí el versículo, que aquí dice que moraban en Javi, que fueron los tirateos, ¿no es cierto?, etcétera, pero eran familias dedicadas a esta actividad. No era una persona X, o como podríamos ver hoy en día que uno va a la universidad y sale con la carrera y domina el área, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso eran familias, ¿ya? Y de hecho su actividad pasaba de generación en generación. Ahora, estos hombres eran entrenados en el arte de la escritura, eran especialistas en la ley, pero también se consideraban guardianes del texto. Ahora, ¿cuál es la gracia de los escribas? Que eran muy minuciosos en la elaboración del texto. Y aquí esto es lo chistoso, es que cuando se copió el Nuevo Testamento no eran tan minuciosos. De hecho, por eso hablamos un poco de las variantes textuales, ¿ya? No había no eran tan minuciosos a la hora de copiar el Nuevo Testamento. Otros sí, obviamente hay de todo. Pero en respecto al Antiguo Testamento sí eran muy minuciosos. Entonces eran minuciosos en la elaboración del texto, y algunos ejemplos de esa minuciosidad podría ser que si encontraran ellos una letra extra en una palabra, ellos no borraban la palabra porque se consideraba que el texto era inalterable, pero sí marcaban donde consideraban que había una palabra sospechosa o una letra de más. Entonces era una consideración que ellos tenían a la hora de hacer la copia, ¿ya? Ahora, este ejemplo, como dice, refleja parte de las tradiciones de un escriba, y eso es importante entender aquí. Aquí las tradiciones lo que les da un marco de seguridad al trabajo que ellos hacían. De hecho, la tradición tenía como función guardar el texto. Y los escribas que transmitían el texto sobre la base de sus tradiciones se les conoce como masoretas. Y masoretas viene la palabra masora, que significa tradición, ¿ya? Ahora, estos masoretas se originaron alrededor del siglo V después de Cristo, ¿ya? Son los sucesores de los escribas primitivos, es decir, no son los primeros escribas, pero esta comunidad masoretas que se basan en sus tradiciones son entonces a partir del siglo V después de Cristo. Es importante tener en cuenta esa fecha, ¿ya? Y su trabajo se extendió aproximadamente hasta 5 siglos, ya estamos hablando hasta el año siglo X, ¿no es cierto?, hasta el 900, 1000 después de Cristo. Usted sabe que las fechas nunca son precisas, no tenemos un texto que nos diga, no, fue de tal año y tal fecha hasta tal fecha. Aquí hay un margen de libertad, ¿no es cierto?, un más menos. ¿Por qué eran tan conocidos los masoretas? Bueno, eran conocidos porque ellos al texto le agregaron vocales. Y usted dirá, ¿cómo? ¿No escribían con vocales? No, el texto hebreo antiguamente, digamos, el alfabeto hebreo se desarrolló en base a consonantes. Por eso usted ve el Yahvé cuando ve fotos en internet, ¿no es cierto?, en escritura antigua, sin vocales, sino que una Y, ¿no es cierto?, una H, una W, y usted entonces ve consonantes pero no vocales. En cambio a estos hombres sí les pusieron vocales. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo en realidad de que se perdiera la pronunciación a raíz de la pérdida del idioma hebreo. Entonces ellos querían preservar esto y añadieron estas vocales. Ojo, no alteraron el texto, solamente añadieron vocales, no cambiaron el contenido, ¿bien? Solo la forma de expresarlo. Entonces buscaron también formas para eliminar omisiones o adiciones de los escribas anteriores, y esto es lo chistoso. Ellos eran muy buenos matemáticos porque contabilizaban todo. Por ejemplo, tomaban el Pentateuco y contaban
la letra de al medio de todo el Pentateuco, el versículo de al medio, y así computabilizaban todo lo que se podía en el fondo traducir en cifras numéricas, ¿ya? La cantidad de letras, etcétera. Todo lo que podía ser contado entonces, lo contaban. Y es así como ellos cotejaban la exactitud de su texto y también entonces buscaban eliminar estas omisiones o estas adiciones. De hecho, su actividad fue tan importante que nuestro texto hebreo se le conoce como el texto masorético, ¿ya? Porque en el fondo está basado en el trabajo prácticamente de ellos. Entonces espero que hasta aquí vaya claro. Los masoretas entonces, escribas del siglo V en adelante, sucesores de los escribas primitivos, y ahora usted se preguntará, ¿por qué mencionamos estos masoretas, que son en el fondo escribas tardíos, y no primero los escribas primitivos? Hay una razón de fondo por qué lo hablamos. Entonces aquí usted tiene un ejemplo, esta foto la encontré en internet, usted la podrá buscar, donde se ve un poco entonces este trabajo con las vocales que ellos hacían. Ahora vamos a hablar de los escribas primitivos o los talmudistas, pero la gracia está en esta frase de al medio, hermanos, que dice: los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento datan del siglo IX. ¿Ya? En realidad, siglo IX, siglo X, como les dije, siempre hay un más menos. Después de Cristo. Entonces, no sé si se recuerdan, pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, siempre dijimos que mientras más cercanos los textos a la fecha de su composición original o del autógrafo, mejor testigo es, porque en el fondo ha sido menos, podríamos decir, entre comillas, alterado, ¿no es cierto? Ha recibido menos alteración a lo largo del tiempo. Por decirlo de alguna forma, es más puro. En cambio aquí, los manuscritos más antiguos son de hace un milenio aproximadamente. Entonces, ¿cuándo fue escrito el Antiguo Testamento? Es la pregunta. Y usted sabrá que el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo mucho más largo de lo que fue el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se compuso en un lapsus de un siglo. En cambio, el Antiguo Testamento fueron cerca de 1500 años, entonces, o 1000 años. Entonces, eso ya abre una brecha tremenda. Y ahora, ojo, no encontramos manuscritos más antiguos por varias razones. Primero, el judío tenían una veneración casi fanática del texto, entonces para evitar que cayera en manos equivocadas, por ejemplo, o en caso, por ejemplo, pongamos un ejemplo con los romanos, ellos preferían quemar un texto a que un romano lo tomara. ¿Por qué? Por diversos motivos, podía contaminar el texto, podía pronunciar el nombre de Dios en vano, entonces ellos preferían quemar esos rollos. ¿Ya? Algunos que tenían defectos quizás lo ocupaban para la educación de los niños, pero en términos generales preferían deshacerse de los manuscritos, uno, si eran viejos, usados, etc., o para que no cayeran en manos equivocadas. Entonces, por eso es que no tenemos manuscritos más antiguos. Obviamente los autógrafos están perdidos. Pero los talmudistas entonces eran escribas en los años posteriores al 70 después de Cristo, y si se fijan, bueno, su nombre viene del Talmud, que es la ley religiosa y civil de los judíos, y en esa ley se establecían reglas para las copias que los copistas hacían de estos manuscritos. Entonces ellos eran conocidos por elaborar reglas estrictas que debían, digamos, que regían la copia del texto. Aquí abajo yo les puse el ejemplo en el párrafo que dice: cada página debía tener igual número de columnas de texto. Las columnas debían tener un mínimo de 48 líneas y un máximo de 60. Cada línea debía tener 30 letras. Las separaciones entre las letras y palabras debían ser precisas, es decir, tenían parámetros incluso para eso. El final de la Torá debía coincidir con el final de una línea. Nada se escribía de memoria, ni siquiera la parte de una letra. La tinta que ocupaban tenía que ser de color negro y de una preparación específica. No era como que yo tomara una tinta cualquiera y escribía, no, tenía que tener una preparación específica, e incluso la vestimenta del copista debía ser especial. Entonces ya eran... Yo por lo menos escribo feo. No tengo esta precisión que tenían estos escribas, ¿ya? Pero ellos eran muy meticulosos. Entonces, ¿por qué le hago mención de esto? Tenemos poco escrito, es cierto, pero todos los copistas o escribas que han habido, ya sean los masoretas o los talmudistas, se regían por reglas muy estrictas, y es importante entender eso. Como les decía, uno puede dudar del texto por la lejanía, pero aquí lo que evita que dudemos del texto, de su estado, es justamente estas tradiciones o estas reglas con las cuales ellos copiaban los textos, los escritos anteriores judíos. Era muy específico, era muy meticuloso en eso. Entonces nosotros confiamos en el trabajo de ellos
que era, ya vimos las características, les damos confianza a su trabajo. Entonces, si se fijan acá en el occidente, claro, somos más desordenados a la hora de escribir, no tenemos tantas reglas, muchas veces parafraseamos, omitimos o por lo menos el chileno omite, ¿no es cierto?, algunas palabras, cosa de acortar su trabajo a la hora de escribir, porque entre escribir 100 palabras y 50, ¿no es cierto?, acortando, todos nos vamos por las 50. Entonces, quizás nuestros textos, y a nosotros nos cueste comprender estos, son poco confiables, el trabajo que nosotros hacemos por una cosa cultural, pero en realidad estos escribas eran muy meticulosos y se merecen nuestra máxima confianza. Entonces ya vimos que tenemos manuscritos antiguos que tienen una separación abismal entre el autógrafo, ¿no es cierto?, y este trabajo. Sin embargo, nuestra seguridad de la fidelidad del texto está dada por las tradiciones y las reglas con las que estos hombres hacían su trabajo. ¿Bien? Entonces tenemos en el Nuevo Testamento una cantidad abundante de manuscritos. Solamente griego tenemos cerca de 5.600, y si contamos las traducciones y demás, tenemos cerca de 22.000 ejemplares con los cuales uno puede rehacer el texto griego. Sin embargo, acá no es el caso. ¿Ya? Entonces, por eso yo les decía al principio, son historias que no se puede aplicar la una al otro. Lo que yo hablé del Nuevo Testamento no se aplica al Antiguo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento, en su historia misma, nos da la confianza de que ha sido un trabajo prolijo. Ahora los rollos del mal muerto. Muchos habrán escuchado sobre esto, de las cuevas de Qumran, etc. Yo no voy a adentrarme en la historia, pero fueron encontrados estos manuscritos en cuevas como esa. Busque, por cierto, la historia, porque es de esa historia en la que a usted le dan ganas de golpearse la cara con la mano así, ¿no es cierto?, por lo que hicieron. Pero la gracia de esto es que se encontraron manuscritos, no solamente de la Biblia, de mucha literatura judía, que data del siglo 3 a.C. al 1 después de Cristo. Y en esa abundante literatura judía que se encontró, había mucho material de lo que es nuestro Antiguo Testamento. De hecho, hay fragmentos, podríamos decir, sustanciales de Samuel, que datan del siglo 3 a.C., y se extienden, ¿no es cierto?, hasta el 1 después de Cristo. Lo único que no se encontró en el Antiguo Testamento fue el libro de Esther. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque se acercan más al autógrafo. Bien, pensemos que Malaquías escribió allá por el año 450 a.C., entonces ese es el último libro, digamos, de nuestro Antiguo Testamento. Entonces, esto se acerca cada vez más, digamos, al periodo en el que se escribió nuestro Antiguo Testamento. Ahora, claro, son cercanos, ¿no es cierto? Son manuscritos de una fecha mucho más anterior al siglo 9, 10 después de Cristo. Sin embargo, la gracia es que podemos comparar entonces los manuscritos que tenemos tardíos del primer milenio de la era cristiana, se compararon en realidad con estos manuscritos de Qumran, o los rollos del Mar Muerto. Y la gracia fue que no se encontró ninguna discrepancia. Entonces los que decían que el Antiguo Testamento había sido alterado, su contenido había sido alterado, cuando se descubrió esto se llegó a la conclusión de que no había ningún cambio sustancial. De hecho, la mayoría de los cambios o diferencias que podían haber eran solamente de una palabra, quizá alguna letra, incluso algunos cambios gramaticales nomás que son obvios a lo largo del tiempo, y solamente eso, pero nada sustancial ni que debiera importarnos. Entonces, concordaban perfectamente, y esa fue otra evidencia más. Ya no solamente tenemos entonces las reglas, ¿no es cierto?, y las tradiciones de los copistas, sino que tenemos esta línea de evidencia, que son los manuscritos o los rollos del Mar Muerto, que entonces permitieron hacer la comparación. Hasta aquí espero que vaya súper claro. La verdad es que es un tema más o menos corto en comparación al Nuevo Testamento por lo mismo, prácticamente por la cantidad de manuscritos con los que contamos. Aquí vamos a pasar a otra parte, que algunos deben tener dudas, no vamos a hablar a fondo de esto. En realidad, ya sabe usted que no estamos hablando a fondo de todo lo que se puede hablar de estos temas, sino que lo esencial. Entonces, los libros apócrifos. No solo se tradujo la Biblia hebrea, sino que también otros escritos judíos, ¿ya? Y estos escritos judíos son los que pertenecen al tiempo entre testamentos. Es decir, desde Malaquías, último escritor del Antiguo Testamento, hasta Jesús, hubo un vacío de profetas, ¿ya? Incluso uno de estos mismos escritos, que es Macabeo, dice que no hubieron más profetas en ese periodo, ¿ya? Cesó el don de profecía, podríamos decir,
al pueblo judío. Y eso abarca unos 400, 500 años, desde Malaquías hasta Jesús. Entonces, tenemos este periodo de tiempo y obviamente quizás no hubieron profetas, pero sí muchos judíos escribían. Entonces había literatura también nacional circulando y esos son los libros apócrifos. No eran considerados parte de las escrituras por los judíos, y esto es importante. Ellos no los consideraban canónicos ni sagrados, ni mucho menos. Era literatura nacional y que podía transmitir quizá algo de sabiduría, etcétera, pero en ningún caso era parte de la escritura en el sentido de considerarlos sagrados. Ahora, Jerónimo lo incluyó. Jerónimo, acuérdense que fue el que tradujo la Biblia, o el Nuevo Testamento lo llevó al latín. ¿Bien? Él lo incluyó entonces en esta Biblia, que es la Septuaginta, o la sí, en su Biblia. Perdón, aquí yo tuve un lapso. Jerónimo, que es el personaje que les decía, claro, incluyó estos libros, ¿no es cierto?, en sus traducciones, con el nombre de apócrifos. Según él, solo servían de instrucción, y aquí volvemos a lo que yo les dije hace un ratito atrás, es decir, nos enseña valores o quizá algún montón de otras cosas, pero en ningún caso servía para fijar una doctrina, ¿ya? En el fondo, como dice acá, servían de instrucción, pero no para formulaciones doctrinales. Entonces, claro, yo puedo sacar sabiduría quizás de ese libro, alguna otra cosa, pero de ahí no voy a sacar nada de mis creencias fundamentales. Y eso es lo importante y lo que uno debe tener claro en relación a estos libros apócrifos, porque sí se veían en las Biblias antes, ¿bien? Ahora, ¿cuál era su papel? ¿Qué importancia tenían? Eso sí son las preguntas esenciales del asunto, no si estaban o no. Y como le decía acá, fueron parte de la Biblia hasta poco tiempo después de la Reforma, es decir, era común encontrarlo, ¿ya? Y estos libros apócrifos, todo esto, son parte del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también tuvo literatura añadida que coincidía con la de los padres de iglesia, es decir, esa generación posterior a los apóstoles. Bueno, ellos también escribieron mucho, y muchos de sus escritos también se añadieron en el Nuevo Testamento, e incluso, bueno, ya vamos a hablar de la canonicidad, pero algunos se consideraron en su momento también canónicos. Después, obviamente, se fue puliendo el asunto y llegamos a nuestra Biblia, ¿ya? Pero entonces estos libros fueron parte de la Biblia. Si usted toma una Biblia católica hoy en día, lo encuentra. Tobías, Judith, etc. El Concilio de Trento, en 1546, los reconoció como canónicos. Ahora, veamos primero qué es el Concilio de Trento. Este concilio fue un concilio hecho en los albores de la Reforma ya. Los católicos se les acusaba, la Reforma los acusaba de que muchas de sus enseñanzas no eran bíblicas. Recordemos que la Reforma trajo al frente de nuevo a la Biblia como norma de fe y conducta. Entonces, como era norma de fe, todas nuestras creencias debían basarse en lo que decía la Biblia. El problema es que los católicos tenían muchas creencias que no se sostenían con la Biblia. Entonces, para solucionar ese problema, se citó este concilio, y en este concilio se debatió la canonicidad de estos libros apócrifos, porque estos libros sí podían justificar entonces la enseñanza católica, y a la vez decir entonces que estaban en la Biblia, que eran parte de la Biblia. Obviamente los católicos lo aceptaron, los protestantes no lo aceptaron, sin embargo lo encontramos. La Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, usted va y las mira, ¿no es cierto?, y va a encontrar esto apócrifo. Pero es básicamente eso. Entonces el apócrifo era literatura que efectivamente existió y circulaba en la antigüedad, incluso muchos la leían, en la iglesia también se leía, pero en ningún caso servía para fijar doctrina, simplemente para instrucción. Y el Concilio de Trento, haciendo el resumen, los consideró canónicos para justificar entonces su enseñanza. Aquí vamos a ver entonces un poquito sobre algunos códices del Antiguo Testamento. Acuérdese que el códice debemos entenderlo como un libro en el sentido moderno, y la gracia es que estos códices contienen gran parte del Antiguo Testamento completa, porque uno puede encontrar manuscritos incompletos. Puede que encuentre un fragmento nomás, por ejemplo, de una porción de Juan, como puede que encuentre toda una página que incluya los dos capítulos de Lucas, por ejemplo. Pero la gracia de los códices, tanto del Nuevo Testamento como el Antiguo, es que contienen una parte sustancial entonces de esa escritura. Y en este caso están los códices Alepo, que datan del siglo X, y el códice Leningrado, que es del siglo XI, que los dos fueron hechos por una familia de masoretas reconocida, que eran los Ben-Acher. Me va a perdonar la pronunciación, no sé cómo, Acer o Acher, pero yo les digo Acher. Y está el códice Cairo,
Códice Leningrado y el Códice del Pentateuco de la Biblioteca Británica. Si se fijan, son todos manuscritos tardíos, pero entonces nosotros ya vimos cómo nosotros podemos confiar que el texto actual que tenemos de nuestro Antiguo Testamento no ha sido alterado, es precisamente, una, por las tradiciones de los masoretas, las reglas estrictas de los talmudistas, también el trabajo meticuloso por las consideraciones de fe que tenían los copistas anteriores, incluso los talmudistas, respecto al texto bíblico, porque lo consideraban sagrado, al punto que si caía en manos equivocadas preferían que no existiera. Y también tenemos entonces estos manuscritos de Qumran, ¿ya?, que permitieron hacer una comparación y demostrarnos que el texto no ha sido alterado sustancialmente. De hecho, no ha sido alterado. Las únicas variaciones, como yo les comentaba, eran cosas de letras, puntuaciones, cosas pequeñas que en realidad no afectan el contenido. Perdón, hermano. Me llegó el coronavirus. Bien, entonces tenemos estos códices. Repasamos sobre los libros apócrifos, sobre las tradiciones sobre las cuales se copiaba. Y aquí espero entonces que usted haya entendido que no son historias similares, la del Nuevo Testamento, la del Antiguo Testamento, pero que cada una nos aporta de una u otra forma la misma evidencia para confiar en ellos, ¿ya? En el caso del Nuevo Testamento contamos con tanta cantidad de manuscritos que a pesar de las variaciones, que a pesar de que hay algunas que son parafraseos, etc., tenemos tal cantidad de testigos que podemos hacer un texto fidedigno. Y en el caso del Antiguo Testamento son las tradiciones antiguas, incluso algunos descubrimientos que nos han permitido comparar y decir efectivamente nuestro texto es seguro. La Biblia, como dicen, es el libro más atestiguado de la antigüedad. No hay libro antiguo que supere a la Biblia en cuanto a testigos. Si alguna vez a usted le dicen, no sé, ¿cómo vamos a confiar en la Biblia? Bueno, es que tenemos material suficiente para hacer una reconstrucción de ella a lo largo de la historia. Entonces así simplemente nos damos cuenta de que el libro que tenemos, su contenido no ha sido cambiado. Por lo tanto, lo que sale ahí es realmente lo que dijeron los apóstoles. Ahora, el único problema es, ¿usted quiere creer en eso o no? ¿Me entiende? Al final la duda de la gente respecto a estos temas no tiene que ver tanto con la autenticidad o podríamos decir la confiabilidad histórica del documento, sino que si están dispuestos a aceptar o no lo que ahí dice. Y lo que ahí dice es lo que de verdad quisieron decir los que escribieron esos libros que conforman nuestra Biblia. Entonces, en términos históricos, nuestro texto es confiable, ¿ya? Ya vimos mucho sobre el Nuevo Testamento, hoy día vimos lo del Antiguo Testamento. En las siguientes lecciones después de la sabática que quedan, yo voy a seguir subiendo estos videos, rellenando algunas partes, vamos a ver quizás manuscritos, la actividad de un escriba, más puntualmente, para entender a veces por qué encontramos tantas traducciones. Pero la idea es que usted ya se vaya formando una imagen entonces en su cabeza y haga un esquema de cómo se formó nuestra Biblia. Bien, espero que les sirva, que les haya ayudado. Cualquier duda, como siempre les digo, me pueden escribir. Feliz sábado.